En el vasto lienzo azul del océano existe un oscuro secreto que yace bajo la superficie ondulante. Nuestro planeta, hogar de innumerables maravillas marinas, también alberga un fenómeno silencioso pero devastador, llamado las zonas muertas. En este viaje cinematográfico, nos sumergiremos en las profundidades inexploradas de estas aguas silientes, sin dar preámbulos científicos, simplemente dejando que las imágenes y relatos revelen la impactante realidad que se esconde en el corazón de nuestros océanos. En un mundo que enfrenta desafíos ambientales sin precedentes, el cambio climático emerge como un protagonista silencioso, dejando su marca en los rincones más profundos e inexplorados de nuestro planeta. En este documental, nos sumergiremos en un viaje revelador hacia las entrañas del océano, explorando un fenómeno alarmante que revela la huella tangible del cambio climático: las zonas muertas. ¿Qué son las zonas muertas en el océano? Una zona muerta, también conocida como zonas mínimas de oxígeno y llamadas a veces zonas de sombra, es una región del océano en que los niveles de oxígeno son bajos debido a la excesiva cantidad de polución de las actividades humanas, acompañadas de otros factores que acaban con el oxígeno necesario para sostener la vida marina en las profundidades, lo que hace que sea casi imposible para muchas formas de vida marina sobrevivir dentro de ellas. La visión convencional de las zonas muertas es que sus condiciones hipóxicas, bajas de oxígeno, se producen cuando el exceso de contaminación de las actividades humanas fluye hacia las aguas costeras, lo que fomenta el crecimiento de la proliferación de algas, que a su vez se descomponen en material orgánico que se hunde. A medida que ese material orgánico cae lentamente al fondo del mar, atrae y consume oxígeno en un proceso que priva a la vida marina del mismo recurso vital. ¿Cómo se originan las zonas muertas en el océano? Las zonas muertas en el océano tienen su origen en una amalgama de factores naturales y actividades humanas. Una causa primordial es la carga excesiva de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, provenientes de prácticas agrícolas intensivas y el uso indiscriminado de fertilizantes. Este exceso nutricional desencadena floraciones masivas de algas en la superficie del agua. Una segunda fase del problema: la descomposición de estas algas, después de su muerte, se convierte en el tercer eslabón de la cadena, consumiendo grandes cantidades de oxígeno durante el proceso bacteriano. El cambio climático interviene de manera sustancial en este fenómeno. El cambio climático se manifiesta en alteraciones significativas en los patrones de precipitación. Estos cambios en los regímenes de lluvias y tormentas afectan directamente la cantidad y velocidad con la cual los nutrientes provenientes de la actividad humana en la Tierra son transportados hacia los océanos. Este aumento en el flujo de nutrientes, combinado con la elevación de la temperatura del agua, crea un entorno propicio para el florecimiento desmedido de algas, agravando aún más la degradación del oxígeno en las aguas. El cambio climático también ejerce su influencia a través de eventos climáticos extremos, huracanes, ciclones y tormentas, que se han vuelto más intensos y frecuentes debido al calentamiento global. Desempeñan un papel crucial en la generación de zonas muertas. Estos eventos perturbadores no solo facilitan la liberación de nutrientes al océano, sino que también promueven la mezcla de capas de agua, contribuyendo a la propagación de condiciones anóxicas. La acidificación del océano, otro efecto del cambio climático, añade otra capa de complejidad a este fenómeno. La absorción creciente de dióxido de carbono atmosférico por los océanos lleva a un descenso en el pH del agua, afectando la capacidad de los organismos marinos para utilizar oxígeno de manera eficiente. En la última instancia, la relación intrincada entre el cambio climático y la formación de zonas muertas en el océano
Subraya la necesidad imperativa de abordar de manera global y coordinada las emisiones de gases de efecto invernadero. Así, la gestión sostenible de las actividades depende directamente de nuestra capacidad para mitigar el cambio climático y adoptar prácticas más respetuosas con el medio ambiente. A continuación tenemos tipo de zonas muertas en el océano. Las zonas muertas se pueden calificar por tipo y se identifican por la duración de su aparición. 1. Las zonas muertas permanentes son ocurrencias de aguas profundas que rara vez exceden los 2 miligramos por litro. 2. Las zonas muertas temporales son zonas muertas de corta duración que duran horas o días. 3. Las zonas muertas estacionales ocurren anualmente, generalmente en meses cálidos. Y por último, número 4. El ciclo de hipoxia es una zona muerta estacional específica que solo se vuelve hipóxica durante la noche. ¿Por qué hay cada vez más zonas muertas en el océano? Según un estudio publicado recientemente en la revista Science, el tamaño de las zonas sin oxígeno en las aguas abiertas del océano se ha cuatriplicado desde mediados del siglo XX, mientras que las zonas con muy poco oxígeno cerca de las costas se han multiplicado por 10. Esto señalan los autores del primer estudio que analiza en profundidad la falta de oxígeno en los océanos. Puede provocar la extinción masiva de especies en el largo plazo, poniendo en riesgo la vida de millones de personas que dependen del mar para alimentarse y como fuente de trabajo. Los mayores eventos de extinción en la historia de la Tierra han estado asociados con climas cálidos y con la deficiencia de oxígeno en los océanos, señaló Dennis Breitborg, científica del Centro de Investigación Ambiental Smithsonian en Estados Unidos y autora principal del estudio. Bajo la actual trayectoria, hacia allí es a donde vamos, pero las consecuencias para los humanos de continuar por este camino son tan extremas que es difícil imaginar que llegaremos tan lejos en ese sentido, dijo la científica. Una de las razones principales, aparte del cambio climático y el elevado flujo de nutrientes de los cuales ya hablamos anteriormente, son cambio de circulación oceánica, alteraciones en los patrones de circulación oceánica, influenciados por el cambio climático, pueden afectar la distribución de nutrientes y oxígeno, contribuyendo a la formación de zonas muertas en diferentes regiones. Acidificación del océano. La absorción de dióxido de carbono atmosférico por los océanos, una consecuencia del cambio climático. También contribuye la acidificación del agua. Esta acidificación puede afectar la capacidad de los organismos marinos para utilizar oxígeno de manera efectiva. Actividades humanas costeras. La urbanización y desarrollo costero pueden introducir contaminantes y aumentar la escorrentía de nutrientes hacia el océano. Esas actividades contribuyen a la degradación de la calidad del agua y al surgimiento de zonas muertas en áreas cercanas a la costa. Escorrentía y desembocadura de ríos. Las aguas de escorrentía que contienen productos químicos agrícolas y residuos industriales fluyen hacia los océanos a través de ríos y arroyos. Esta escorrentía lleva consigo una carga adicional de nutrientes, contribuyendo a la expansión de las zonas muertas en áreas costeras. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, debido a variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas grandes. Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático. Este predominio humano, en su mayoría atribuido a la quema masiva de combustibles fósiles como carbón, petróleo
y gas han instigado un desequilibrio ambiental significativo. La combustión de estos combustibles fósiles libera a la atmósfera emisiones de gases de efectos invernaderos que actúan de manera análoga a una manta térmica. Este efecto invernadero impide que parte del calor solar reflejado por la Tierra escape al espacio, resultado en un aumento sostenido de las temperaturas globales. Los principales contribuyentes a este fenómeno son el dióxido de carbono y el metano. Estos gases se originan en actividades cotidianas, como conducir un automóvil, calentar edificios mediante la quema de carbón, y en acciones más amplias como la deforestación y la modificación de tierras. Sectores como la agricultura, la industria energética, el transporte y la gestión del suelo destacan como fuente clave de estas emisiones. Es fundamental reconocer que este impacto antropogénico en el cambio climático impone consecuencias extendidas en la estabilidad del planeta y sus ecosistemas. Por ejemplo, nuestros ecosistemas marinos con la creación y proliferación de zonas muertas. ¿Cómo impacta el cambio climático a las zonas muertas en el océano? El cambio climático impacta las zonas muertas de varias maneras, que incluyen aumento de las temperaturas del océano. El calentamiento global hace que las aguas del océano se calienten. Las aguas cálidas tienen menos capacidad de disolver oxígeno que las aguas frías, por lo que el aumento de las temperaturas del océano reduce aún más los niveles de oxígeno disuelto. Los niveles de oxígeno disuelto en el agua son esenciales para la vida marina. Los animales marinos necesitan oxígeno para respirar y sobrevivir. Cuando los niveles de oxígeno disuelto son bajos, los animales marinos pueden asfixiarse y morir. Aumento de la frecuencia y la intensidad de las tormentas. Las tormentas pueden arrastrar nutrientes a los océanos, lo que contribuye a la eutrofización y por lo tanto al aumento de zonas muertas. La eutrofización es un proceso natural que se produce cuando los nutrientes se acumulan en el agua. Estos nutrientes pueden provenir de fuentes naturales, como la escorrentía de los ríos y la erosión del suelo, o de fuentes antropogénicas, como la agricultura, la industria y las aguas residuales municipales. Cuando los nutrientes se acumulan en el agua, estimulan el crecimiento excesivo de algas. Las algas mueren y se descomponen, liberando al agua grandes cantidades de sustancias químicas que consumen oxígeno. Esto reduce los niveles de oxígeno disueltos en el agua, lo que dificulta la respiración de los animales marinos. Modificaciones de los patrones de circulación oceánica. El cambio climático está provocando cambios en los patrones de circulación oceánica. Estos cambios pueden afectar la distribución de nutrientes en los océanos, lo que puede contribuir a la eutrofización y por lo tanto al aumento de las zonas muertas. Los patrones de circulación oceánica juegan un papel importante en la distribución de los nutrientes en los océanos. Cuando los patrones de circulación oceánica cambian, puede alterar la distribución de los nutrientes, lo que puede contribuir a la eutrofización y por lo tanto al aumento de las zonas muertas. El impacto del cambio climático en las zonas muertas es un problema creciente. Los efectos del cambio climático en las zonas muertas son graves. Las zonas muertas pueden matar a peces, moluscos, crustáceos y otros animales marinos. Esto puede tener un impacto negativo en las cadenas alimentarias, así como también en los ecosistemas marinos. Además, las zonas muertas pueden dañar las industrias pesqueras y turísticas. El impacto del cambio climático en las zonas muertas
También afecta a las plantas y animales de varias maneras. Las plantas marinas. Las plantas marinas, como las algas, los pastos marinos, necesitan oxígeno para sobrevivir. Cuando los niveles de oxígeno disueltos son bajos, las plantas marinas pueden morir. Esto puede tener un impacto altamente negativo en las cadenas alimentarias marinas, ya que las plantas marinas son una fuente importante de alimento para los animales marinos. Los animales marinos. Los animales marinos, como los peces, los moluscos y los crustáceos, necesitan oxígeno para respirar. Cuando los niveles de oxígeno disuelto son bajos, los animales marinos pueden asfixiarse y morir. Esto puede tener un impacto negativo en las poblaciones de peces y otros animales marinos, lo que puede afectar a las industrias pesqueras y turistas. Los ecosistemas marinos. Las zonas muertas pueden tener un impacto negativo en los ecosistemas marinos. Cuando las plantas y los animales marinos mueren, se liberan nutrientes al agua. Estos nutrientes pueden estimular el crecimiento de algas tóxicas, que pueden causar enfermedades en los animales marinos y en los humanos. Ahora veremos las zonas muertas en el océano del mar peruano. Primero comenzaremos con la descripción del problema. El océano global está experimentando una pérdida significativa de oxígeno y el mar peruano, con su alta productividad y factores de circulación oceánica, presenta una zona de mínima de oxígeno, ZMO, especialmente vulnerable. La ZMO, cercana al sistema de corrientes de Humboldt, ha estado expandiéndose debido al calentamiento global, planteando preocupaciones sobre su impacto en la ecología y el metabolismo marino. La formación de zonas muertas, áreas con niveles peligrosamente bajos de oxígeno, como ya habíamos dicho anteriormente, podría ocurrir si las aguas de la ZMO llegan a la zona costera, especialmente si ya existe un impacto antropogénico en la costa. Hallazgos. El calentamiento global, impulsado por el aumento de gases de efecto invernadero, ha generado una pérdida de oxígeno y un aumento de la acidez en los océanos. Estas tendencias no se comprenden completamente en el mar peruano, que se caracteriza por su proximidad al Ecuador y la presencia de la ZMO. La desoxigenación en los océanos está relacionada con el aumento de la temperatura, que disminuye la solubilidad del oxígeno, incrementa las tasas del consumo y provoca una mayor estratificación. La pérdida de oxígeno afecta a la productividad, biodiversidad y ciclos biogeoquímicos, poniendo en riesgo los ecosistemas marinos. Impacto en el Perú. La zona costera peruana alberga diversas comunidades marinas de gran importancia comercial y ecológica. Los servicios ecosistémicos proporcionados por las bahías son invaluables, pero están amenazados por la hipoxia inducida por factores como el enriquecimiento orgánico de origen agrícola y la quema de combustibles fósiles. Estos procesos generan zonas muertas y afectan negativamente la biodiversidad marina, con consecuencias potenciales para las comunidades que dependen de estos recursos. ¿Qué podemos hacer para reducir el cambio climático? Reducir residuos. Evitar productos de un solo uso y reciclar. Reducir la generación de residuos es esencial para abordar el problema global de la contaminación. Al optar por productos reutilizables en lugar de los desechables, contribuimos a disminuir la cantidad de residuos que terminan en vertederos o en el océano. Además, reciclar adecuadamente ayuda a cerrar el ciclo de vida de los materiales, reduciendo la necesidad de nuevos recursos y disminuyendo las emisiones asociadas a la producción. Ahorro de energía.
Apagar dispositivos y usar bombillas eficientes. La eficiencia energética es clave para reducir la demanda de recursos no renovables. Apagar dispositivos electrónicos cuando no se utilizan y optar por bombillas de bajo consumo no solo disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también reduce el consumo de electricidad, contribuyendo a la sostenibilidad a largo plazo y aliviando la presión sobre los recursos energéticos. Transporte sostenible. Caminar, usar bicicleta o transporte público. Adoptar formas de transporte más sostenibles es fundamental para disminuir las emisiones de gases contaminantes. Optar por caminar, andar en bicicleta o utilizar el transporte público no solo reduce la huella de carbono individual, sino que también contribuye a aliviar la congestión del tráfico y mejorar la calidad del aire en nuestras comunidades. Plantar árboles. Contribuir a la vegetación local. La plantación de árboles es una estrategia efectiva para contrarrestar la deforestación y capturar carbono. Al contribuir a la vegetación local, no solo estamos mejorando la calidad del aire, sino también proporcionando hábitats para la fauna, conservando la biodiversidad y contribuyendo a la belleza y resiliencia de nuestros entornos naturales. Adoptar prácticas de consumo responsables implica tomar decisiones informadas sobre lo que compramos y de dónde provienen los productos. Opta por productos locales y sostenibles. No solo reduce la huella de carbono asociada al transporte, sino también apoya prácticas empresariales éticas y fomenta la economía local. El agua es un recurso precioso y limitado, por lo que conservarla es crucial. Utilizar el agua de manera eficiente en el hogar y reparar las fugas contribuye a la conservación de este recurso vital. Además, promover prácticas sostenibles en la agricultura y la industria también es esencial para garantizar la disponibilidad de agua a largo plazo. La participación en iniciativas comunitarias sostenibles fortalece los lazos locales y tiene un impacto positivo en el entorno. Unirse a proyectos que aborden cuestiones ambientales específicas de la comunidad, como la limpieza de espacios públicos o la creación de áreas verdes, no solo mejora el entorno local, sino que también fomenta un sentido de pertenecer y responsabilidad compartida. La educación ambiental es una herramienta poderosa para inspirar cambios. Compartir información sobre el cambio climático y sus impactos, así como las acciones que las personas pueden tomar, ayuda a aumentar la conciencia y a construir un entendimiento colectivo de la importancia de la sostenibilidad. La educación es clave para empoderar a las comunidades y generar un cambio positivo a largo plazo. Para combatir con la problemática del cambio climático hemos tomado acción de replantar un árbol. Buenas tardes. El día de hoy mi equipo y yo nos hemos reunido para replantar este árbol, el cual se llama chamaecípares o ciprés falso. Se preguntarán por qué estamos replantando árboles. Los árboles son excelentes suministradores de carbono, es decir, que reducen los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, para poder así combatir el cambio climático, el calentamiento global y evitar que se generen zonas muertas en nuestros océanos. Esta acción es muy beneficiosa, ya que este arbolito está generando más oxígeno, el cual va a contribuir con nuestros ecosistemas marinos, evitando la proliferación de zonas muertas. Es decir, estamos cuidando nuestra flora y fauna marina y el océano en general. El sembrar un árbol es una tarea que requiere de tiempo y esfuerzo, pero vale la pena, ya que al plantarlo
estamos contribuyendo a un futuro más sostenible para el planeta y los océanos. Otra acción que tomamos para reducir la contaminación marina fue limpiar las playas. Hoy día nos encontramos en la Costa Verde y vamos a recoger ¡basura! La limpieza de playas ayuda a preservar el ecosistema marino, al reducir la contaminación y proteger la vida marina. Al venir a las playas a recoger desechos estamos generando conciencia ambiental en la gente que nos puede ver. Esto es fundamental ya que estamos destacando la importancia de perseverar en la salud del medio ambiente. Así que ya saben, cuiden el mar. Recoger basura en la playa tiene múltiples beneficios. Uno de ellos es que promueve la acción comunitaria. Cuando todas las personas nos unimos detrás de un mismo objetivo, tener un medio ambiente más limpio y tener una mejor preservación de las playas y peñas. Por eso, unámonos juntos por un cambio. La recolección de basura en las playas proporciona resultados visibles y rápidos, mejorando la estética del entorno y creando un espacio más agradable para todos. Por eso, cuidemos el medio ambiente. Participar en este tipo de actividades refuerza individualmente la responsabilidad que le tenemos hacia el medio ambiente. Por eso recordemos que cada acción de bienestar que le hacemos al planeta nos beneficia a todos. Por eso cuidar a nuestro medio ambiente es una responsabilidad que debemos tener cada uno. Y por último, entregamos trípticos y detalles para premiar a la gente que usa vehículos sostenibles. Muy buenas tardes, ¿a qué se dedica? Buenas tardes, yo me dedico a todo lo que es la jardinería, de arreglar flores, trasplante, corte y abonar. ¿Usted sabe que lo que está haciendo contribuye al medio ambiente, ya que los árboles nos ayudan a combatir con el dióxido de carbono que se encuentra en nuestra atmósfera? Claro, pero siempre y cuando tengas el espacio más grande. Claro. Cuando el espacio es pequeño necesita, por ejemplo, acá ocupa la vereda, ¿no? ¿Conoce, la reforma y todo eso. ¿Conoce usted qué es el cambio climático? Bueno, al menos de eso estoy un poco contigo que... El cambio climático es el aumento de la temperatura en la Tierra causado por los gases de efecto invernadero. Y esto no solo nos afecta a nuestro ecosistema, sino que también afecta a los ecosistemas marinos, generando así zonas muertas, las cuales no tienen oxígeno, y estas afectan a nuestras especies marinas, a las plantas, a los animales, a nuestros mares. ¿Qué opina de esto? Bueno, hablando del clima está un poco medio que, como tú dices, afecta a todos, ¿no? Hasta nosotros. Claro. Sí, bueno, el clima está totalmente para mí un poco mal, ¿no? Claro. Pero le animamos a que siga contribuyendo con su labor al medio ambiente, a nuestro ecosistema y a nuestro país. Y como esto, le otorgamos un tríptico que habla de las zonas muertas, del cambio climático, cómo nos afecta y qué podemos reducir. ¿Qué podemos hacer para reducir el cambio climático? Y un detalle. Gracias. Buenas tardes, mi grupo y yo vamos a estar de Sandorenque, que son gases que no emiten ningún gas. Así que me gustaría hacer una entrevista. ¿Usted sabe qué es el cambio climático? Sí, son cuando las emisiones de carbono contaminan el medio ambiente y producen un tipo de ruptura o daño en la capa de ozono, lo que causa, por ejemplo, el alza de temperaturas o diferentes tipos de fenómenos meteorológicos. Exactamente, este es un aumento en la temperatura y además crea zonas muertas en el mar. ¿Y usted sabe qué son las zonas muertas en el mar? No. Bueno, son las zonas las cuales no tienen oxígeno o llega muy poco de este. Por su buena acción me gustaría recompensarla con un tríptico y un... Buenos días, señor. Bueno, mi grupo y yo hemos visto de que están utilizando un skate, el cual es un vehículo sostenible para el medio ambiente, ya que no emite ningún gas de efecto invernadero que daña la capa de ozono. Y bueno, ¿usted conoce algo acerca del cambio climático? Bueno, básicamente sé de que hoy en día en realidad todo que el sol saca un montón de gas, gasolina, emite mucho dióxido de carbono que perjudica la casa.
el casco de ozono. En realidad eso es algo a nivel mundial, ¿me entiendes? El mundo en realidad es lo que se está viviendo, con todo el calentamiento global, las estaciones del verano, otoño, primavera, ¿me entiendes? Como que ya varía, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, deberíamos estar en primavera, pero se contrata gris, ¿me entiendes? Hay variación. Efectivamente, lo que usted dice está correcto. El cambio climático es cuando en la Tierra aumenta la temperatura. O sea, ¿usted sabía que esto afecta también a los mares, a los océanos? Esto crea zonas muertas en los océanos. Las zonas muertas son zonas en el océano, en el mar, que tienen muy bajo nivel de oxígeno o prácticamente no hay nivel de oxígeno. Y bueno, eso daña la fauna y flora marina. Como recompensa por su uso de té, en realidad yo lo hago más que todo es mi deporte, ¿me entiendes? Es lo que me mantiene y me gusta movilizarme, me siento libre. No estoy ahí mientras el tráfico. Está perfecto, sí. Muchas gracias por todo. Ya mío. Gracias. Justamente hemos visto que está usando un transporte sostenible, el cual es una bicicleta, y lo queríamos felicitar porque de hecho son muchas personas, muy pocas personas las cuales usan esto. Bueno, hoy queríamos hablarle un poquito sobre el cambio climático y las zonas muertas. No sé si conocen un poco sobre el cambio climático. Ok, el cambio climático, o sea, los efectos del cambio climático suceden debido a los usos exagerados de los autos, más que todo los autos viejos, los cuales contaminan mucho el medio ambiente y botan mucho CO2 que se va a la atmósfera, y eso impide mucho el oxígeno, ¿no? Y esto causa que las zonas muertas, ¿no? O sea, lleguen muchos oxígenos y cada vez haya más. Entonces, nada más eso, le queríamos felicitar y queríamos darle esta noticia junto con esto. Ok, muchísimas gracias. Okay, muchas gracias. Bueno, en conclusión, estas sugerencias representan solo algunas de las diversas acciones que se pueden emprender para abordar las problemáticas asociadas a las zonas muertas. La colaboración colectiva se torna fundamental para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y salvaguardar la salud de nuestros océanos. Los océanos, hogar compartido por innumerables formas de vida, desempeñan un papel crucial en el equilibrio del planeta. Las zonas muertas sirven como un claro llamado de atención sobre los riesgos del cambio climático, y la urgencia de intervenir es innegable. Si no actuamos de inmediato, la situación solo se agravará. Cada individuo tiene el poder de generar un impacto significativo. Al modificar nuestros patrones de consumo, podemos reducir nuestra huella de carbono. Además, respaldar a organizaciones dedicadas a la protección oceánica constituye una vía efectiva para contribuir a la solución. En unidad, forjamos la capacidad de construir un futuro más sostenible para nuestros océanos. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros para tomar medidas con prontitud y preservar la majestuosidad y vitalidad de nuestros océanos, garantizando así un legado valioso para nuestras futuras generaciones, y así puedan gozar de unos mares más limpios y más saludables.